Bueno, como último método, en este curso vamos a introducir lo que se llaman métodos sin malla para problemas elípticos. Entonces vamos a partir del mismo problema base que hemos estado utilizando siempre para los problemas elípticos, el laplaciano más un término fuente y condiciones de borde mixtas de Dirichlet-Neumann sobre el contorno. La discretización en un método sin malla se plantea sobre una serie de nodos, como mostramos aquí. Entonces, como se ve, son nodos, pero que no están estructurados en una malla. Eso ahorra la complejidad de construir y, en todo caso, administrar una malla con todas sus conectividades, porque en todo caso la única información que tenemos que dar aquí es la posición de los nodos y obviamente, bueno, ubicarlos con un cierto criterio para hacer la mejor representación posible del sistema en términos discretos. Se plantea entonces una función aproximante que vamos a llamar uoina de xy y esa la vamos a construir como la superposición de unas funciones de base que vamos a llamar n grande y que, bueno, van a estar, digamos, pesadas en esta combinación lineal por unos coeficientes lambda n, que son las incógnitas, y bueno, cada una de estas funciones y estos coeficientes están asociados a uno de los nodos, con los que hemos discretizado nuestro dominio. En particular vamos a utilizar como funciones de base las funciones de base radial, de acuerdo a lo que se conoce como el método de Kansas. Y estas funciones entonces son de base radial, eso quiere decir que dependen del radiovector Rn a la ubicación del elemento, es decir, el radiovector es el que figura ahí en la distancia a la posición del nodo. En particular vamos a ejemplificar con lo que se llaman funciones de base radial multicuadráticas, que son estas expresiones como la raíz de Rn al cuadrado más c cuadrado, donde c lo denominamos parámetro de forma. Aquí abajo mostramos las derivadas de estas funciones de forma que vamos a necesitar más adelante y que, bueno, dada su simplicidad, se pueden obtener muy fácilmente. El método parte de la ecuación diferencial, es decir, parte de la formulación diferencial, que acá volvemos a poner laplaciano de u más f igual a 0 sobre el dominio omega. Entonces reemplazamos la función u por la expresión de la función aproximante. Y eso es lo que hacemos aquí en el segundo renglón. Entonces estas las aplicamos sobre cada uno de los nodos, es decir, xy los especializamos en cada uno de los nodos, pero en particular de los nodos interiores, porque donde se cumple la ecuación diferencial. A eso hemos llamado n sub i grande la cantidad de nodos interiores. Y por el otro lado tenemos que imponer las condiciones de borde. Entonces, sobre los nodos de Dirichlet, simplemente lo que imponemos es que la solución, la función aproximante, vale el valor dato homóneo en cada uno de los nodos i sobre el conjunto de nodos de Dirichlet. Hemos llamado n sub d a la cantidad de nodos de Dirichlet. Pensamos que están numerados en esta forma secuencial, primero los interiores, luego los de Dirichlet, y luego vienen los de Neumann. Y entonces ahí lo que tenemos que especificar es, o tenemos que imponer, es la condición de derivada normal. Entonces va a haber que calcular la derivada normal de estas funciones de forma, digamos que
se puede hacer, digamos, analíticamente y, digamos, igualarlo a los valores datos Q-ño en cada nodo. De esta forma generamos un sistema algebraico de n, o sea, de n grande ecuaciones para n grande incógnitas, de modo que el problema cierra y solo queda resolver ese problema algebraico, que será lineal o no lineal dependiendo de cómo es la función fuente f, ¿sí? Entonces, como se ve, la digamos, formulación y la implementación, en todo caso, de este método es muy simple, en todo caso en relación a los métodos de elementos finitos, volúmenes finitos, etc. Entonces, ¿cuál es? Esa es su ventaja. ¿Cuál es su desventaja? Bueno, aquí nos lleva a un sistema algebraico altamente acoplado, digamos, entre todos los nodos. Y eso, en todo caso, por ejemplo, en un caso lineal lleva a una matriz densa. Bueno, eso en todo caso requiere un esfuerzo de cálculo muy importante en la medida en que crece la cantidad de nodos. O sea que la eficiencia computacional puede verse no competitiva frente a los otros métodos. Para ilustrar la aplicación del método, lo vamos a hacer nuevamente un problema simple, unidimensional, y el caso simplemente de la ecuación de Laplace, que en este caso sería la derivada segunda 0, en un dominio x entre 0 y 100 con condiciones de borde de Dirichlet en ambos extremos. Y bueno, otra vez usamos muy pocos nodos, 3 nodos. Los dos nodos de borde, x1 y x3, y el nodo intermedio, x2, que está en 50. Y bueno, entonces la función de forma se particulariza a lo que se muestra aquí, como x menos xn al cuadrado, sería el radiovector al cuadrado, y el parámetro de forma lo hemos elegido como igual a 5, con lo cual quedan las funciones de forma que se observan en la figura. Se ve que esto es algo, digamos, diferente a lo que eran las funciones de forma, por ejemplo, en elementos finitos, digamos, ¿no es cierto? Aquí o sea, el valor de esta función de forma es menor en el nodo correspondiente que en el resto del dominio. Entonces, o sea, especializamos la ecuación diferencial en cada uno de los nodos. En realidad, la ecuación diferencial es solo para el nodo intermedio, x igual a 50, y está la expresión del primer renglón, y luego las condiciones de borde de Dirichlet en los dos nodos extremos, 0 y 100. Entonces tomamos esa función de base, estas derivadas son triviales, y nos queda así un sistema algebraico lineal, en este caso, para las tres incógnitas lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y acá se ve que obviamente queda, como dijimos, una matriz llena, digamos, densa. Y bueno, su solución es trivial y está mostrada ahí a la derecha, los valores de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y aquí se presenta entonces la comparación entre la solución numérica y la solución analítica. La solución analítica es trivial, ¿no es cierto? Es una distribución lineal entre 0 y 100. Y la solución numérica, bueno, presenta un poco esas ondulaciones, digamos, pero a pesar de que, bueno, digamos, trata de digamos, cumplir con las tres condiciones, y bueno, el error de truncamiento en todo caso tiene que ver con estas diferencias que vemos en este defecto o en exceso. Pero bueno, dada la baja resolución que hemos adoptado, se ve una solución sumamente razonable.
Entonces, el método funciona, digamos, y ya se explicó el tema de su desventaja cuando nos vayamos realmente a problemas prácticos con muchos nodos.